Capítulo 9. A la mañana siguiente, Clarion encontró a Artemis instalada en las ramas que había justo fuera de su balcón. El árbol de polvo de hadas, evidentemente poseído por alguna chispa de capricho travieso, había hecho crecer un verdadero huerto en miniatura sobre ella. Las bayas de nunca jamás, de todos los tonos, colgaban tentadoramente de sus ramas, perfumando el aire con una dulzura sutil. Artemis, ya sea completamente inconsciente o fingiendo no darse cuenta, aparentemente había decidido ocuparse de tallar. Su delgada hoja titilaba a la luz del sol de la mañana mientras trabajaba. Verla llenaba a Clarion de un cariño renovado. Pocos eran tan confiables. Anoche, Clarion había cerrado las puertas de su balcón detrás de ella, justo cuando la oscuridad total se instaló como una fuerte nevada sobre Pixie Hollow. En el momento en que la cerradura hizo clic detrás de ella, captó un destello de luz de hada en el rabillo del ojo. Artemis, deslizándose fuera del árbol, como si finalmente pudiera descansar. ¿Y bien? Preguntó Artemis sin levantar la vista. ¿Encontraste a tu guardián de los bosques invernales? A Clarion no le gustó la forma en que su estómago traidor se revolvió ante su elección de palabras. Milori ciertamente no era suyo. No era como si Clarion se hubiera escapado para algún tipo de encuentro. Lo hice. Por fin, Artemis la miró. Había un inconfundible destello de esperanza en sus ojos. ¿Y tenía la información que querías? No exactamente, aunque tiene una idea de dónde encontrarlo. Clarion apoyó los codos en la barandilla y frunció el ceño mientras apoyaba la barbilla sobre los puños. Ahora solo quedaba el pequeño asunto de darle la noticia de lo que implicaría exactamente encontrarlo. Apenas había convencido a Artemis para que la deje salir a visitar la frontera. Reclutarla para un plan para cruzarla, bueno, eso lo haría con calma. En ese sentido, hay un lugar al que me gustaría ir hoy. Artemis parecía tan consternada que Clarion no pudo evitar reír. Era raro ver una demostración tan abierta de sus emociones por parte de ella. No hay ningún lugar peligroso, te lo prometo. Esta vez me gustaría ir al rincón del artesano. Necesito pedirle un favor a Petra. Artemis se animó ante eso, pero rápidamente puso su rostro neutral. ¿Un favor? Lo mejor es acabar con esto de una vez, pensó. Espero que pueda hacer algo que me permita cruzar el invierno. Artemis casi dejó caer su cuchillo. Lo manipuló torpemente por un momento antes de mirar a Clarion con una mirada de absoluta incredulidad. ¿Qué? Por muy poco tiempo, añadió Clarion apresuradamente. Necesito leer un libro. ¿Leer un...? Artemis se quedó en silencio y se pellizcó el puente de la nariz. Cuando su brazo cayó flácidamente a su costado, reveló una expresión que sugería que había decidido que era mejor no hacer demasiadas preguntas. Cuando volvió a hablar, hizo un noble esfuerzo por sonar diplomática. Su Alteza, ¿está segura de que es una buena idea? Confío en su criterio, por supuesto, pero es un viaje muy peligroso. Lo sé, y sé que pido mucho, pero no veo otra salida. Con un suspiro de resignación, Artemis se guardó en el bolsillo tanto su cuchillo de tallar como su pequeña escultura deforme. ¿Vamos a visitar el calderero? Clarion, casi sin fuerzas por el alivio, se dejó caer contra la barandilla. Sí, gracias. Juntas se dirigieron al rincón del artesano, que se elevaba muy por encima de los árboles. Desde ese punto de observación, Pixie Hollow era una extensión acolchada de verde intenso y azul brillante. El aire brillaba con cintas de polvo de hadas, mientras las hadas pasaban zumbando. Los sonidos distantes de sus risas la alcanzaron desde la altura, y su pecho se encogió de emoción repentina. Algo tan preciado necesitaba protección. De vez en cuando, Clarion vislumbraba a los exploradores aferrados a las ramas más altas de los pinos. Asintieron en silencio al pasar. ¿Ya encontraron algo? No, dijo Artemis con tristeza. No que yo sepa. Parece imposible que algo de ese tamaño pudiera desaparecer sin dejar rastro. Aunque encontraran algo, Artemis parecía preocupada. Esa cosa ni siquiera se inmutó cuando fue alcanzada por mis flechas.
Pero vi lo que hizo tu magia. Clarion se calentó ante la abierta reverencia en su voz. En verdad, apenas sabía lo que había hecho. En un momento se había sentido casi resignada a su destino. Si moría, lo haría protegiendo a otra persona. Lo siguiente, luz dorada tan brillante como una estrella caída. No sabía que Artemis había visto eso, considerando que le había derribado al suelo de inmediato. Los raspones en sus codos todavía le dolían. Entonces ya entiendes, dijo Clarion en voz baja. ¿Por qué hago lo que hago? No creo que tengas ni idea de lo que estás haciendo, pero he depositado mi confianza en ti. Artemis le ofreció una leve sonrisa y luego pareció recordar que había sido casi descarada. En tono grave agregó, con el debido respeto, por supuesto, Su Alteza. No fue exactamente el voto de confianza que Clarion esperaba, pero por ahora tendría que ser suficiente. Volaron en silencio hasta que llegaron a la cabaña de Petra en su rincón solitario del rincón del artesano. A la luz de la mañana, el rocío que cubría el techo de paja, cubierto de musgo, brillaba de manera tentadora. Cuando aterrizaron en el porche, Artemis pasó los dedos por la áspera fachada de piedra de la casa. Con genuina admiración en su voz dijo, no sabía que la artesana fuera tan emprendedora. Clarion se permitió una pequeña sonrisa discreta. ¿Nunca la has visto concentrada en algo? En realidad, da bastante miedo. Teniendo en cuenta que el rostro pálido y pecoso de Petra aún no había aparecido en la ventana, probablemente estaba en uno de sus estados de fuga mientras hablaban. De hecho, todas las persianas estaban cerradas, impidiendo que entrara la luz. En serio, podía ser tan intensa. La mayoría de los demás artesanos se mantenían bien alejados de su camino cuando estaba absorta en un proyecto. Se convertía en un hada completamente diferente. Clarion llamó a su puerta. No hubo respuesta, pero se oyó el sonido metálico y el choque del metal contra metal. Oh, era casi seguro que Petra ya estaba perdida para el mundo. ¿Volvemos en otro momento?, preguntó Artemisa. Oh, no es necesario. Clarion probó el picaporte y descubrió que la puerta estaba desbloqueada. Artemis miró fijamente la puerta entreabierta con una expresión de desconcierto y consternación. Era evidente que tenía algunas palabras selectas sobre seguridad que prefería guardar para sí. Clarion abrió la puerta con cuidado y se sintió recibida por una ráfaga de calor y el olor característico de la soldadura. Inmediatamente, a Clarion le empezó a picar el sudor de la nuca. El polvo de hadas centelleaba en la sofocante oscuridad de la habitación. Todo tipo de herramientas para las que Clarion no tenía nombre flotaban en el aire, como si las llevara la corriente de un río. Y allí, inclinada sobre su mesa de trabajo y bañada por el cálido resplandor de su forja, estaba Petra. Sus rizos rojos eran salvajes, y sus pecas estaban ocultas tras vetas de oro y hollín. Martillaba una fina lámina de metal fundido, dándole forma con una concentración tan completa que Clarion pensó por un momento que no había notado su presencia en absoluto. «Clarion», dijo Petra con una voz sobrenaturalmente tranquila. Señaló un artefacto que flotaba fuera de su alcance. «Pásame eso». Artemis se colocó junto a la puerta. Clarion le sonrió alentadoramente antes de cumplir con el pedido de Petra. Mientras le entregaba la herramienta, dijo, «Necesito pedirte un favor». Petra emitió un sonido distraído para indicar que la escuchaba, pero no la miró. Al menos Clarion no creía que lo hiciera. Llevaba las gafas de seguridad que había ideado con la ayuda de un hada de agua el año pasado. Habían fijado gotas de rocío, teñidas de negro con bayas de espino y cáscaras de nuez, a marcos de metal. Así, Clarion no podía verle los ojos en absoluto. «Necesito que me ayudes a cruzar el bosque invernal». «¿Eh?» Petra se tambaleó hacia atrás desde su mesa de trabajo y casi se estrella contra la pared. Sus gafas de seguridad cayeron de lado sobre su rostro y las lentes con forma de gota de rocío estallaron por el trato brusco. El agua goteó por sus mejillas y les dejó manchas negras. Pero su sorpresa
fue tan grande que apenas pareció notarlo. ¿Qué? Dije, ya te he oído, dijo Petra con tono sombrío. Por fin se limpió los restos de las gafas con el dorso de la mano. Lo que no entiendo es ¿por qué quieres ir a invierno? Porque es por una muy, muy buena razón, intentó decir Clarion. Pero va contra las reglas. Cruzar la frontera no está prohibido. Técnicamente no lo estaba. Sin embargo, era mortal si no se tomaban las precauciones adecuadas, lo que lo convertía en un destino poco popular. Quizás no lo sea para mí, dijo Petra, pero casi seguro que sí lo es para ti. Me inclino a estar de acuerdo, dijo Artemis dolorosamente desde el fondo de la sala. Petra gritó sorprendida. Luego, cuando se dio cuenta de quién había hablado exactamente, el color desapareció y luego se le subió a las mejillas. —¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Artemis miró por encima del hombro, como si alguien más pudiera haber provocado tal reacción. Cuando se dio la vuelta, tenía una expresión bastante nerviosa. Se aclaró la garganta y luego dijo, acompañando a Su Alteza, que insistió mucho en este curso de acción. ¿Puedes ayudarla o no? Petra la miró boquiabierta. ¿Estás involucrada en esto? Artemis suspiró. Desafortunadamente. Y ahora tú también lo estás. Nadie tendrá que saber que fuiste tú quien me ayudó, interrumpió Clarion, antes de perder totalmente el control de la situación. Petra tocó con el martillo a Clarion. Todavía no he aceptado. Siempre tienes algún plan descabellado y esta vez yo... Clarion la agarró de la muñeca y la bajó. Ella había comenzado a agitar el martillo de manera bastante amenazante. Las pesadillas vinieron de invierno. Si se puede cruzar la frontera e investigar, tal vez pueda evitar que vuelva a suceder algo como lo que sucedió. Y lo que es más importante, puedo convencer a Elvina de que no necesita seguir adelante con su plan. Eso no me hace sentir mejor, gruñó Petra. Si acaso me he sentido peor. Podrías haber muerto el otro día, Clarion, y ahora quieres volver a lanzarte en su camino. No seré yo quien te deje hacerlo. La ternura y la frustración se hicieron un nudo en el interior de Clarion. ¿Y quieres vivir toda tu vida así? ¿Preocupada de que te puedan atacar en cualquier momento? ¿Siendo escoltada a todas partes? No, dijo Petra en voz baja. Puedo detenerlo, dijo Clarion, apretándole el antebrazo, pero necesito tu ayuda. Por favor. Petra se frotó los ojos con las palmas de ambas manos. ¿Por qué yo? No tengo talento para la costura. Si quieres mantener tus alas aisladas, la forma más fácil es vestirte para el frío. Como si se hubiera dado cuenta de algo por primera vez, su expresión se iluminó. ¿Por qué no le preguntas a Patch? Así podemos fingir que nunca tuvimos esta conversación. Patch tenía talento para la costura y había confeccionado varios vestidos para Clarion a lo largo de los años. Pero, ¿un abrigo de invierno? Patch nunca aceptaría una petición tan ridícula sin una explicación. Y se lo diría a Elvina de inmediato si Clarion le daba una. Patch también tenía tendencia a mirar fijamente sin pestañear cuando le hablaban. Eso inquietaba a Clarion. Sentía como si su alma estuviera siendo medida con cada palabra. Podría, dijo Clarion con voz pausada, pero Patch no es la mejor artesana de Pixie Hollow. Petra se pavoneó. Bueno, yo... Clarion tomó una de sus herramientas del aire y la hizo girar distraídamente entre sus dedos. A menos, por supuesto, que no creas que estás preparada para la tarea. Deja eso, se quejó Petra. Y por supuesto que lo haré. No será un desafío a nivel práctico. Puede que no se vea elegante, pero no me importa, dijo Clarion, quizá demasiado entusiasmada. ¿Puedes hacerlo? Tengo muchas otras cosas que hacer, ¿sabes? Pero supongo que puedo hacerlo. Petra palideció y luego se cubrió la cara con las manos. No puedo creer que esté haciendo esto. Por favor, no hagas que me arrepienta. No lo haré. Clarion apoyó la cabeza en su hombro. Gracias. Me debes una, murmuró Petra. Me debes mucho. Clarion sonrió a pesar de sí misma. Lo sé.
Esa noche, Clarion fue a la frontera. No sabía exactamente qué la poseía. No era como si tuviera algo terriblemente urgente que compartir con Milori, pero no podía negar el vértigo que había brotado dentro de ella por las pequeñas victorias de hoy. Por primera vez, desde que surgieron las pesadillas, tenía un camino a seguir. Además, había algo en la idea de él rondando la frontera en soledad hasta que ella regresara una vez más. Lo había hecho todas las noches durante una semana, por supuesto, pero parecía tan terriblemente triste. Si así lo deseaba, ninguno de los dos tendría que estar solo. Llegó justo cuando el cielo empezaba a teñirse de un rosa apagado. Al otro lado de la frontera, los pinos y abedules dibujaban siluetas irregulares contra el sol poniente. Esta vez, Milori ya estaba allí. Estaba sentado en el puente, con un libro abierto en la palma de la mano. La luz menguante lo cubría de oro y bailaba sobre la nieve recién caída, hasta que todo el mundo pareció brillar. Nunca antes se le había ocurrido lo hermoso que era el invierno. Milori se volvió hacia ella en ese preciso momento, como si ella lo hubiera llamado por su nombre. Claramente no había tenido tiempo de protegerse, porque su expresión se transformó en algo que ella no sabía cómo interpretar. Parecía casi deslumbrado, como si hubiera estado mirando directamente al sol. Por un momento olvidó cómo respirar, pero cuando parpadeó, su rostro había vuelto a adoptar una agradable neutralidad. Tal vez se había imaginado esa mirada de ensueño. Convencerse de eso hizo que fuera mucho más fácil recuperar el sentido. Clarion bajó al puente, esforzándose por mantener la voz serena, dijo: «Buenas noches». «Buenas noches». Cerró el libro. Una rápida mirada a la tapa reveló que se trataba de algo que ella no reconoció, pero el lomo delgado y dorado le recordó los volúmenes guardados en la sección de poesía de la biblioteca. Pensó en preguntarle al respecto, pero él dijo: «No esperaba que volvieras tan pronto». No parecía disgustado, pero el reconocimiento la avergonzó más de lo que quería admitir. Tal vez debería haber estado esperando 1 o 2 noches más antes de ir corriendo. Pero si iban a trabajar juntos de manera eficaz, la conveniencia no era algo de lo que avergonzarse. Ella adoptó un tono fingido de ofensa. «Entonces me has subestimado». Un error que no volveré a cometer. Una sonrisa irónica se dibujó en la comisura de sus labios, una sonrisa que Clarion intentó no notar. «¿Qué has logrado en un día?». Ella alisó un pliegue invisible en su falda. «He encontrado una manera de cruzar, pero pueden pasar algunos días antes de que pueda intentarlo». «Es una gran noticia», frunció el ceño pensativo. «¿No has tenido ningún problema? Has mencionado obligaciones». «Cierto», suspiró con tristeza. «Esos». El silencio descendió sobre ellos mientras ella consideraba qué decirle. El silencio nunca la había desconcertado, pero Clarion se encontró ansiando llenarlo. Ella y Milori nunca podrían ser nada parecido a amigos, pero allí, en el crepúsculo, el espacio entre ellos era tan bueno como una pared sólida. Nada parecía completamente real. ¿Qué daño podía causar fingir? Lentamente, Clarion se sentó en el puente junto a él hasta que se sentaron casi hombro a hombro. La magia que fluía a través de las raíces del árbol de polvo de hadas le calentó las palmas de las manos y la conectó a tierra. Desde tan cerca podía ver los copos de nieve acumulándose en su cabello blanco y las sombras de plumas que sus pestañas proyectaban sobre sus pómulos. Ese pensamiento problemático resurgió, sin que nadie lo pidiera. Hermoso. Y peligroso, se recordó. Nunca me había dado cuenta de todo lo que implica planificar una coronación. Apoyó la barbilla en las manos y miró su reflejo vacilante en la superficie del río. Todos quieren mi opinión sobre cada detalle, pero apenas puedo asimilar que ya vaya a suceder. Las expectativas... Parece mucha presión. Clarion lo miró, sorprendida por la genuina comprensión en su voz.
Con timidez se colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Lo es, pero no viniste aquí a escuchar mis problemas. No todo es estrés. Hay un baile la noche de la próxima luna llena, justo una semana antes de mi coronación. Milori entreabrió los labios, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Al final dijo: haremos una reunión esa misma noche. Clarion se animó. ¿En serio? Por supuesto. Sus ojos brillaron con una alegría silenciosa. Tu inminente coronación merece un reconocimiento. Nunca perdemos la oportunidad de celebrar en invierno. Ella resopló con incredulidad y sin elegancia, pero no podía obligarse a preocuparse demasiado. Había aprendido que Milori tenía un sutil sentido del humor, pero no podía imaginarlo en un baile. En las estaciones cálidas, las fiestas se prolongaban durante horas, llenas de espectáculo, baile y ruido. Mientras tanto, en invierno, y su guardián le parecían las aguas tranquilas de un estanque. ¿Incluso tú? Incluso yo, respondió con una seriedad que sorprendió a Clarion. Ella escuchó con claridad lo que no había dicho alguna vez. Se dio cuenta de que echaba de menos el cálido destello de diversión en sus ojos y pensó en lo que podía hacer para recuperarlo. Se ajustó la falda para poder sentarse con las piernas cruzadas y se inclinó para mirarlo. ¿Y qué tipo de cosas haces en un baile de invierno? Milori sonrió ante su entusiasmo. Me imagino que se hacen las mismas cosas que en un baile de estación cálida. No estoy tan segura. La curiosidad brotó de su interior, demasiado urgente como para reprimirla. Te recuerdo que no sé absolutamente nada sobre el invierno. Milori se quedó en silencio por unos momentos. Su mirada buscó la de ella. ¿Qué quieres saber? Todo. Admitirle que siempre se había sentido atraída por su reino la hacía sentir terriblemente expuesta. Pero ahora, por fin, podía tener respuestas a todas las preguntas que había tenido desde que llegó. ¿Pero por dónde empezar? No lo sé. ¿Qué tipo de talentos tienen? Son demasiados para enumerarlos todos. Tenemos talentos para el hielo, talentos para los copos de nieve, talentos para los glaciares, talentos para los carámbanos. A Clarion le daban vueltas la cabeza mientras seguía repitiendo las cosas. ¿Cuántas complejidades podría haber en el agua congelada? ¿Y tú? La sorpresa suavizó sus rasgos. No sé si existe un nombre para lo que soy. Seguramente lo hay. Cada talento tenía un nombre, y en los raros casos en que el talento innato de un hada se convertía en algo más especializado, casi siempre sabían intuitivamente cómo llamarlo. Qué extraño, entonces, que se le escapara. Talento de guardián parecía ser el nombre más simple, pero parecía inadecuado. Había algo en él que la molestaba, como un cuadro colgado torcido en la pared o un suéter que no le quedaba del todo bien. Además, dejaba demasiadas cosas sin explicar. Vigilar las pesadillas no puede ser el único objetivo de tu trabajo, insistió. ¿Quién da la bienvenida a los recién llegados? Yo. Su respuesta le electrizó. Se sentó más erguida. ¿Y quién coordina los preparativos para llevar el invierno al continente? Supongo que también yo, dijo con cautela. Pero es una parte muy pequeña de mi función. Mis deberes como guardián de los bosques de invierno tienen prioridad sobre todo lo demás. Tienes responsabilidades similares a las de Elvina. Al comprenderlo, Clarion se giró para mirarlo de frente. Sus ojos reflejaban su brillo, ardiendo aún más con su emoción. Quizás también tengas talento para gobernar. ¿Naciste de una estrella? Milori dudó. No, no lo hice. Ya veo. De todas las cosas, la decepción surgió dentro de ella. Clarion se la tragó lo mejor que pudo. Qué tontería esperar que hubiera alguien como ella, además de Elvina. A medida que el aura de oscuridad la rodeaba, sonrió con incertidumbre. Ahí se va esa teoría. Lamento no haber podido ser más de ayuda. No hay nada por lo que disculparse. No saberlo no me molesta, dijo con dulzura. ¿Estás bien? Estoy bien. Clarion desvió la mirada hacia el bosque de invierno.
Incapaz de soportar la insoportable seriedad de su mirada, la nieve se movía con el viento y se derretía en cuanto se acercaba a la frontera. Pensé que tal vez habría alguien más como yo en invierno. Tiene sentido que no lo haya. Ser una buena reina significa ser tan fría y distante como una estrella. Con el rabillo del ojo vio su reacción. Todo su cuerpo se movió hacia atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Eso es lo que crees? Lo creía. Lo que ella personalmente creía era irrelevante. Eso es lo que siempre me ha enseñado Elvina, dijo entrelazando los dedos sobre el regazo. Pero yo nunca he sido así. Siempre he querido cosas que no debería. Es mi mayor defecto. ¿Lo es? Entiendo la necesidad de esa visión del mundo, pero cuando se atrevió a levantar la vista de nuevo, la visión de él le quitó el aliento. El sol poniente lo pintaba con sombras duras. ¿Qué daño hay en desear que las cosas sean diferentes? La necesidad de esa visión del mundo. Clarion sintió el peso de sus palabras como un cuchillo en el corazón. Tal vez él no fuera un gobernante con talento como ella. Tal vez no habían pasado exactamente por las mismas cosas, pero en ese momento no importaba. La forma del dolor de él coincidía con el de ella. Milori estaba igual de solo que ella. Anhelaba apoyar su mano sobre la de él, pero se sentía anclada en ese lugar. Durante mucho tiempo había deseado que alguien la viera, que la viera de verdad. Ahora que alguien podía hacerlo, comprendía lo aterrador que sería permitirlo y cuánto más complicada sería toda esa misión. Siempre he querido cosas que no debería. Nunca le había parecido tan cierto.